por la boquilla. Yo acá tengo una, voy a poner esto más grande para ver si se ve bien. O sea, si yo tengo una, este es un barrel, o sea, de una Creality, pero todas las marcas son más o menos parecidas. Tenemos la boquilla, el hot end, y la parte que tiene aquí el barrel y el disipador para que se enfríe, que acá tiene un ventiladorcito, y aquí abajo está el bloque. Tiene esta gomita de silicona que se puede sacar. Esa gomita es para que no se enfríe el bloque, porque esto tiene el fan de capa. El fan de capa va a estar enfriando el material que está saliendo, pero no tiene que enfriar el bloque, porque si no, primero que gasto más energía y después que empiezo a tener ahí un ciclo de que se prende y se apaga, se prende y se apaga el calefactor del bloque y la temperatura no sale constante. Entonces está bueno que el bloque tenga un aislante. Si este aislante se rompe, empieza no a cumplir la función de aislante y entonces empieza a dar la máquina o error de temperatura o puedo tener problemas de calidad de impresión porque la temperatura no es constante. Pero bueno, ese no es el problema que vos estás teniendo. Vos estás teniendo el problema de que chorrea. Ese problema estoy teniendo yo. ¿Cómo? El problema que usted dice estoy teniendo yo. ¿El problema que estás teniendo cuál? El problema que usted dice estoy teniendo yo. Ah, de que se rompió el aislante. Bueno, viene una cinta que se llama cinta Kapton, que se la compra en internet. Es una cinta, parece la cinta esa de embalar, pero no es la misma. Es una cinta amarilla, o sea, un color así caramelo, que con esa podemos hacer el reemplazo de la silicona. En lugar de silicona, lo envolvemos en cinta. Es más, los viejos hot end venían directamente envueltos en cinta. Entonces, con esa cinta le haces una encintada a la vuelta y entonces ya el aire no le pega directo al metal, sino la cinta funciona como aislante. La cinta Kapton aguanta perfectamente hasta 300 grados y entonces esa la podemos usar para aislar. Es la que está acá, o sea, este pedacito que está acá de cable viene acomodado con cinta Kapton. La misma cinta Kapton la podemos comprar para aislar el otro. Pero bueno, pero vamos al problema de lo que se chorrea. O sea, Sí, se puede, le hago la consulta. lo que se chorrea es material que no está saliendo por la puntita. ¿Por dónde puede estar saliendo? Bueno, por algún otro punto. Vamos a ver por dónde. Voy a buscar una lapicera para apuntar, porque si no mi dedo es demasiado grande, no se ve que lo apuntar. Aquí. O sea, en lugar de salir por la puntita, está saliendo por aquí, posiblemente. Por la junta, por la unión entre la rosca y el bloque. Este de acá es el bloque. Aquí en la unión, en la rosca, puede estar saliendo material o puede estar saliendo por aquí arriba. Puede estar saliendo por aquí arriba y el material sale y chorrea a la vuelta y después transpira. O sea, puede estar saliendo o por aquí abajo o por aquí arriba y sale el material por arriba y se va chorreando y cae. Ahora, ¿por qué sale? Bueno, vamos a ver por qué. O sea, tal vez a veces hemos cambiado boquilla o ha habido algún cambio y no se ha apretado bien. Cuando cambiamos boquilla, hay que tener la precaución de hacerlo siempre con el bloque caliente. Pongo esto, lo ideal es hacerlo, no cambiar la boquilla como tengo ahora en frío, con esto no afuera, no. Esto dentro de la máquina, lo pongo a calentar, lo pongo a calentar a 200 grados, y cuando está caliente a 200 grados, meto una pincita, una llavecita, y aflojo, y no voy a hacer prácticamente fuerza. Lo mismo cuando voy a colocarlo nuevamente, con el bloque caliente a 200 grados, pongo la boquilla y ajusto. Claro, me va a costar con las manos, si lo pongo y lo ajusto, me voy a quemar. Pero entonces normalmente lo que hago yo es, con una pincita de punta, agarro la boquilla, y aunque sea que enrosque media vueltita, y después ya con la llave de dos bocas se puede perfectamente ajustar. Pero es importante ajustar en caliente, ¿por qué? Porque siempre hay algún resto de material, de plástico, que si ajusto en frío, el bloque es de aluminio, es casi seguro que se rompe. O se rompe la boquilla,
y se descabeza, que es de bronce, o se rompe la rosca del bloque que es de aluminio, o hasta a veces se me rompe la llave, si estoy usando la llave, no una llave de ferretería, sino esa llavecita que viene con las máquinas que son de latón, esas, si hago mucha fuerza, se rompen. Pero entonces, tengo que hacerlo en caliente, porque en caliente el resto del filamento va a actuar hasta como un lubricante. Me va a permitir girar suavemente hasta que dé tope y ajuste. La boquilla tiene que llegar a tope y ajustar contra el bloque. Recién después de ahí armamos de arriba, pero primero armamos abajo, para que la boquilla y el bloque queden totalmente ajustados. Después habría que desarmar y ajustar de arriba para que el barrel llegue hasta la boquilla. O que, depende cómo es el modelo, en algunos modelos como en este, el tubito de teflón entra y llega hasta la boquilla. Pero el tubito de teflón tiene que estar llegando a hacer tope con la boquilla para que ahí haya un cierre entre el teflón y la boquilla. De manera que no haya posibilidad de que el filamento se escape y transpire hacia acá arriba. Si está transpirando hacia acá arriba, puede ser que la punta del teflón esté medio mordida, esté deformada, y entonces no esté haciendo un cierre perfecto contra la boquilla, o que no esté bien empujado desde acá arriba. Si yo lo dejo suelto, que no llega hasta abajo, el teflón viene, se abre y llega todo el filamento en un ambiente mucho más grande, ya la cosa no anda bien. Tiene que ir dentro del teflón hasta la boquilla. En algunos, digamos, hot ends, esto en lugar de llegar hasta adentro, tiene otro teflón interno. O sea, hay un teflón dentro del barril y después está la manguerita afuera. ¿No? En las que son las magnas directas, por ejemplo, no tiene, no tiene este teflón, pero sí tiene el tefloncito aquí adentro. La Magna 230, la Magna 2300, tiene los teflones que llegan hasta aquí arriba, pero después adentro tiene otro tefloncito. O sea, es importante que el tefloncito ese de adentro llegue hasta la boquilla, porque eso hace el cierre hermético y no deja que transpire. Si yo no ajusté bien la boquilla contra el bloque, o si no hice entrar el teflón de adentro hasta la boquilla, va a empezar a transpirar. Va a salir filamento por la junta, va a salir filamento por allá, y ese filamento se recocina porque está 1 hora, 2 horas a la temperatura de 200 grados y pierde color, normalmente se degrada y queda así de un color caramelo, y eso, cuando yo lo miro desde abajo, voy a ver que está todo sucio, voy a ver, es síntoma, seguramente te pasó eso después de algún incidente, de algún mantenimiento, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es caliente, se raspa, se limpia y se ajusta bien la boquilla. Normalmente es por abajo. Y normalmente es por abajo porque ajustamos la boquilla poco, porque la ajustamos en frío y entonces nos hizo tope. O la ajustamos con el filamento metido, con el teflón metido, y pensamos que la boquilla estaba haciendo tope, pero en realidad no estaba haciendo tope, sino que la boquilla estaba ajustando contra el barrel o contra el teflón, pero no contra el bloque. Boquilla contra bloque tiene que estar perfectamente ajustado y recién ahí armo el barrel. Primero, boquilla contra bloque. Una vez que eso está perfectamente ajustado, recién meto el teflón por el otro lado. Porque si yo lo dejo el teflón metido, intento ajustar boquilla, a veces la boquilla es tope, pero no porque hizo contra el bloque, sino que hizo en la parte superior. No sé si eso te pasó después de haberle hecho algún mantenimiento. ¿Cuándo empezó ese problema? Eh, digamos, los mantenimientos han sido muy pocas las veces que se le han hecho a las máquinas. No había problemas de ese tipo, eso me empezó a pasar el día viernes y hoy. Pero ¿qué habías hecho antes? ¿Habías cambiado alguna boquilla? ¿Se te había tapado y habías tenido que limpiar y por ahí con el destornillador capaz que se aflojó algo? Porque alguna cosa previa debe haber habido que hizo que la boquilla normalmente no se afloja, o puede ser que se haya aflojado, pero normalmente no. Chequea que esté ajustada. Creo que quizás alguien que haya hecho un mantenimiento de la boquilla no la haya ajustado, que es lo que me estoy imaginando con lo que se me pasó, profe. Es muy probable que esté floja la boquilla y eso voy a verlo hoy a la tarde. Claro. Si no llega a estar
siempre caliente, calentar la boquilla, y si no llega a ver síntomas de que esté floja ahí, vas a tener que desarmar de arriba. ¿Qué máquina es? ¿Es una Ender, una Magna? ¿Qué máquina es? No, no, son las del gobierno que tienen las escuelas técnicas, la Overpro, más. Ah, bueno, bueno, esa hay que armar con mucha paciencia, Sí, porque tiene JN un poco más grande, y que tenés que ajustar. Esa no es así como esta que tiene arriba dos tornillos que fijan este, el disipador al bloque, sino que va ajustada la boquilla contra el bloque y después va ajustado, porque también va enroscado, el disipador contra el bloque. O sea, esa tiene un bloque con dos agujeros con rosca. Por un lado la boquilla de este lado, por otro lado el disipador que va enroscado. Entonces, primero hay que aflojarlo a esto, ajustar boquilla contra el bloque y después recién ajustar el otro para que llegue a tope. Primero perfecto. tiene que hacer el tope, boquilla contra bloque bien, y después va a ajustar esto hasta que toque contra la boquilla. Si yo le pongo, primero ajusto de este lado, después voy a ajustar la boquilla contra el disipador, pero el bloque va a quedar bailando. Entonces, primero ajusto boquilla contra bloque y después recién ajusto el disipador que tiene que hacer tope contra la boquilla. En algunos casos, no les recomiendo que lo hagan, menos inicialmente, porque pueden a veces generar inconvenientes. Cuando son extrusores así, que están medio viejos, que no hacen bien tope, no aquí abajo, sino aquí arriba. Yo he llegado a poner, en algunos casos, cuando tengo problemas de esto, no entre la boquilla y el bloque. Boquilla y bloque, temperatura y ajusto bien. Porque si pongo teflón de plomería, genera un problema. Que la temperatura del bloque no pasa a la boquilla porque va a ser un aislante. Entonces no está bueno. Pero aquí en la parte superior, sí a veces yo he puesto teflón de plomería. O sea, ajusto boquilla contra bloque, bien. Después, en los que tienen una rosquita aquí arriba, pongo un poquito de teflón de plomería, ese que es como una cinta, y ajusto. Pero hay que tener cuidado que no quede teflón dentro, porque si no es teflón que queda dentro, después te va a tapar. O sea, hay que hacerlo con mucho cuidado, de no ponerle mucho teflón, que agarre la rosca, pero no mucha cantidad, para que cuando yo ajuste no pase eso hacia adentro, porque si pasa hacia adentro te va a generar una obstrucción. No sé si se entiende. Sí. Normalmente no debería hacer falta, porque normalmente no es que la rosca tiene que ser hermética, que sería lo que estamos logrando con el teflón de plomería, sino que tiene que hacer tope plano la boquilla, o sea, contra el disipador o contra el tubito de teflón. Normalmente no es que se basa esto en que no pase el filamento por la rosca, eso es lo que se lograría con el teflón, sino que se basa en que el filamento no salga, no llegue a la rosca. ¿Por qué? Porque va dentro del tubito de teflón y el tubito de teflón hace un cierre perfecto contra la boquilla y entonces no sale el filamento. Si por algún problema no estamos consiguiendo eso, una solución de compromiso es esto de ponerle un poquito de teflón. Con eso logramos que se haga hermética la rosca y salga. En el bloque no hace falta porque el bloque, aunque del lado de la boquilla, porque aunque la boquilla no sea hermética, si está bien ajustada, aunque la rosca no sea hermética, si está bien ajustada la boquilla contra el bloque, hace tope y lo que cierra es la parte plana de la boquilla, no es que cierra la rosca. Por la rosca se va a filtrar el filamento, sino que al hacer tope la boquilla contra el bloque, la partecita plana, el reborde que tiene la boquilla es lo que cierra. O sea, en una rosca transpira el teflón. La idea es que no debería llegar el teflón a la rosca. Si necesitamos o si estamos con problemas y no logramos, bueno, le podemos poner teflón y hacemos que la rosca actúe como sello. Pero en la situación normal,
la rosca no debería estar haciendo de sello, porque el teflón no debería estar llegando desde el lado de arriba, y desde el lado de abajo no hay problema, porque el sello se hace afuera, se hace entre boquilla y bloque afuera. ¿No? No sé si se entiende. Sí, Sí. sí, perfecto, profe. Hay que hacer, es incómodo, pero hay que hacerlo todo en caliente. Por eso también hay que hacerlo todo semi desarmado. O sea, si yo me pongo a desarmar todo, después un lío, porque yo saco todos los tornillos, todas las cosas, por ejemplo, la máquina de ese gobierno, sacas todo el cabezal afuera, está que lindo, pero lo tengo desenchufado y no lo voy a poder calentar. Y entonces me va a resultar muy difícil reemplazar la boquilla. Entonces a veces es más fácil no desarmar todo, sino que estén conectados los cables, desarmar de abajo, levantar el cabezal y con un poquito de paciencia, con el cabezal puesto, caliento desde la pantalla y puedo sacar la boquilla y hacer mantenimiento sin necesidad de desarmar todo. A lo sumo le desarmo los deflectores inferiores que tiene para que el aire vaya ahí a la pieza, para no tener que chocar contra con la piecita con esos deflectores. Pero desarmo únicamente eso, no saco todo. Porque si saco todo, quedo ahí sin poder calentar. Y cuando saco todo sin poder calentar, ya tengo que tener una fuente de calor externa, o una pistolita de calor, o un secador de pelo. Ya es más complicado, es más fácil calentar que se autocaliente con el mismo sistema que venga, ¿no? Bueno. Otros problemas comunes que hay, que los Yo si famosos... puedo, podemos ver el problema mío. ¿Sí? ¿Cuál es el problema suyo? Cuéntame. Bueno, yo estaba ahí imprimiendo y de repente empezó a hacer un ruido, un sonido Clac, clac. fuerte, digamos, que me decía que como que había fallado la temperatura, que la reinicie la máquina. Ajá. La ¿Qué reinicie la máquina era? máquina, una Ender 3. Una N3. Bien, la reinicio la máquina, la vuelvo a poner, al rato me vuelvo a hacer lo mismo. Ya hasta eso, bueno, pregunto en el grupo, me contestó Daniel, me ayudó ahí con un texto y decidí ver un video donde en el video me recomendaban la parte del hotend, desarmar la parte del ventilador, limpiarlo, a ver si tenía tierra. Lo hice todo y ahí empezó a funcionar bien, de nuevo. Después de eso me doy cuenta yo en la impresión que el fan había bajado al 35%. Del 100% había bajado al 35%, entonces vuelvo a ajusto la velocidad y lo pongo al 100 de nuevo. Vuelvo al rato, había bajado al 50%, lo vuelvo a hacer, bueno, ahí imprimió bien. Anoche ya me empezó a hacer que, bueno, me sigue con el problema del ventilador que se pone a 0, después yo lo tengo que poner a 100 y ya se queda en 100. Pero anoche me empezó a hacer que me variaba la temperatura, pasaba de 200 a 205, después bajaba a 196, 198. Claro. Bueno, pueden ser varios problemas, pero vamos a ver qué cosas pueden ser. Ajá. ¿Cómo funciona esto? El hotend tiene normalmente dos cables. Yo no sé si acá se ve mucho, tratar de sacar la comilla. Este es de una Ender, así que también es parecido al que tenés vos. Esto tiene dos cablecitos acá. Uno Sí. blanco, que casi siempre es blanco, que son finitos, y otros Sí. rojos, que son más gruesos, que están aislados. El rojo va a parar a un cartuchito más grande, que es Sí. no es que este que está de este lado. El rojo va a parar al de este lado, que es como un agujero del tamaño casi del teflón, y Sí. tiene ahí un cartucho metálico, como si fuese un Sí. capuchón de una lapicera, que esa es una resistencia que calienta. Esa es el calefactor, esa es una resistencia que calienta. Y por los alambrecitos este rojo, la electrónica le da tensión, normalmente 24 voltios, en las máquinas viejas eran 12, por eso cuando compramos esa resistencia tenemos que tener cuidado que nos vendan la que corresponde para las máquinas de 12 o las máquinas de 24, porque tienen valores distintos. Pero eso, cuando le da tensión, calienta.
Y Sí. el otro cablecito este blanco va a parar en una cosa que es como en un tornillito, no sé si se llega a ver ahí, pero el Sí, sí, sí. blanco termina, en realidad hay un tornillo que tiene, hay tres agujeros ahí en el bloque. Uno grande en el cual va el calefactor. Después Sí. hay un agujerito donde va el tornillo y al ladito hay un agujerito muy chiquitito donde va el termistor. El termistor es el que termina en el cablecito ese blanco. Entonces, el termistor es una cosita muy delgadita, como si fuese una gotita de caramelo, una gotita de... es delicado incluso, que entra en ese agujerito y el tornillo lo ajusta solamente para que no se salga. El tornillito ese apenas si hay que apretarlo. Si yo lo aprieto mucho, hace clic y se rompe la cosita esa de caramelo y se rompe el termistor. Ese tornillito es simplemente para sostener el termistor que no se salga, que esté tocando la parte caliente. El termistor tiene que estar metido en su agujerito ahí porque quiero que mida la temperatura de ahí. Si el termistor se acomoda y se sale de ese agujerito o se zafa de la rosca del tornillito, lo que puede pasar es que esté midiendo el aire, no la temperatura que tiene que medir. O sea, el termistor, esa puntita tan delicadita, lo que tiene es una pequeña resistencia que cambia el valor de la temperatura. Entonces, a través de los dos cablecitos blancos, la máquina, la electrónica, mide la temperatura a la cual está la puntita de ese cable. Ese cable tiene que estar apoyado contra la parte caliente para que esté midiendo la temperatura de la zona que me interesa. Sí. Entonces, la máquina tiene los rojos que calientan, el blanco que mide. El rojo es resistencia y el blanco es el termistor. Bien. Normalmente tiene la electrónica, ya conoce más o menos la máquina, qué es cuánto demora en calentar, cómo es el ciclo. Entonces, da tensión a la resistencia para que caliente y espera que la temperatura suba. Si la temperatura sube y se va todo bien, bueno, como la plancha, y cuando se enfría un poquito, levanta de vuelta, entonces va encendiendo y apagando la resistencia de acuerdo a lo que le dice el termistor. El termistor le dice a qué temperatura está, la máquina va prendiendo y apagando la tensión en la resistencia para mantener esa temperatura. Ahora, ahí se entiende, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué problema puede haber? Bueno, puede haber muchos problemas. Si se corta un poquito el cable del termistor, o si se llegase a desconectar el termistor de acá, la máquina va a calentar, va a medir que está todo frío, que no está midiendo la temperatura en el lugar adecuado, sino en el aire, y va a seguir calentando, 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 se me va a fundir, porque se puede recontrapasar la temperatura. Puede llegar a 350, 400 grados fácilmente, en un ratito. Entonces, ¿qué es lo que hace la máquina? Cuando tiene un sistema de protección, que cuando calienta, o sea, cuando le da tensión al cablecito rojo para que caliente, y está midiendo y no detecta que sube la temperatura como debería subir, dice, uy, algo anda mal, error de temperatura, me planto. O sea, cuando la máquina ve que está dando la tensión para que caliente en los cablecitos rojos y la temperatura sube como más o menos está previsto, que suba 5 grados por cada 30 segundos, no sé cuánto es el valor que cada máquina tiene ahí cargado su firmware, está todo bien. Cuando detecta que está dando tensión y la temperatura no levanta o no levanta lo adecuado, da error. ¿Y por qué puede no estar levantando la temperatura? Bueno, puede haber muchos problemas. Puede ser que el termistor, como les digo, no esté apoyando la parte caliente. Puede ser que se haya roto la gomita y que en realidad el termistor está siendo enfriado por el viento y entonces está midiendo, pero levanta más lento y ya la máquina cree que hay algún problema y da error. Puede ser que se haya cortado algunos de estos cablecitos. Y como estos cablecitos están constantemente moviéndose, puede ser que se haya cortado y que entonces la máquina no esté midiendo la temperatura. Puede ser que se haya cortado un cablecito de la resistencia y que entonces la máquina no sabe si está calentando. Lo que sabe es que ella le está dando tensión para que caliente, pero no calienta porque no está llegando la tensión al lugar donde tiene que llegar.
sea, puede ser que la resistencia que está metida dentro del cartuchito esté floja, porque eso también tiene un prisionero, o a veces va puesta muy a presión. Y que entonces calienta la resistencia, pero ese calor no se está transmitiendo al bloque y a la otra parte. Y entonces el termistor no llega a calentarse. Si hay alguna cosa que esté mecánicamente floja, puede dar ese síntoma de que calienta y enfría, y uno mira la pantallita y está a 215, y después está a 190, y después está a 135, y después de golpe 215. Eso difícilmente sea temperatura real, porque la temperatura va subiendo y bajando con cierta inercia. Cuando salen esos cambios bruscos, o hay un problemita con el cable del termistor, que a veces está haciendo falso contacto, o hay un problema con que el termistor no está apoyando. Entonces, cuando apoya, mide la temperatura, cuando suelta, mide la temperatura del aire y baja. Y cuando apoya, entonces puede haber algún problema mecánico que no está apoyando bien. Entonces, normalmente hay algún problema o mecánico o eléctrico, ¿no? Los problemas eléctricos son comunes porque estos cablecitos se están moviendo constantemente. Por eso, por ejemplo, cuando la gente de Creality te vende este kit completo, que no es caro, que viene los cablecitos completos, desde la electrónica hasta acá, el termistor y la resistencia, la boquilla y todo junto y el bloque. De manera que cuando tenés este tipo de problema, mira, compra aquí completo, cambias todo y sabes que resuelve el problema. Porque cambias todo. O sea, no hay nada que pueda fallar. Ahora, si no, hay que entrar a buscarle a ver cuál es, si es el tornillito, si es, y buscar qué es lo que es, ¿no? Pero normalmente la falla está en la parte mecánica, física, ¿no? Las máquinas que son como la del gobierno, la celestita esa que recién preguntaban, esas son más complicadas, porque ellas tienen dos termistores. Esas tienen un termistor para medir la temperatura, igual que el otro, y otro adicional para verificar que el anterior funcione bien. Tiene el termistor que mide la temperatura, que hace que funcione, y tiene otro termistor centinela. ¿Que para qué el centinela? Bueno, si el termistor original da la temperatura correcta, está todo bien. Si lo chequeo con el centinela. Si los dos son parecidos, está todo bien. Si yo le pongo que caliente y el termistor principal me dice que está a 200 y el centinela me dice que está a 210, le doy error de temperatura porque algo anda mal y se planta. Esa no es que espera que la temperatura varíe por el cálculo que tiene más o menos de cómo están, cuánto tarda normalmente en calentar, sino que mide con uno, mide con otro, si los dos están iguales dice está todo bien, si alguno está distinto, se planta. Claro, porque la otra, la que estima la temperatura, a veces está toda la máquina perfecta, pero llego a la mañana en invierno y estaba la habitación a 2 grados, a 0 grados, porque la dejé en una habitación sin calefacción toda la noche, y quiero empezar a imprimir. Y capaz que me da la temperatura, porque tarda en levantar la temperatura, no porque haya nada roto, sino porque el ambiente está muy frío. Y entonces la máquina te tira error de temperatura porque ella hace una estimación de cómo debería haber subido la temperatura y que anda bien para un clima normal, pero el día que hace mucho frío te tira error. Entonces, claro, eso de las maquinitas celestes del gobierno no tienen ese problema, pero tienen los otros problemas de que los dos termistores, ahora no puede fallar uno, sino pueden fallar dos, y si falla el principal o el centinela, te va a dar error de temperatura. Así que... Y con ese error también es posible que sea la baja o el apagado total del ventilador. Puede ser que cuando esté dando error de temperatura, o no error de temperatura, sino cuando esté no subiendo la temperatura de forma adecuada, esté bajando la temperatura, la velocidad del fan. Podría ser. Pero normalmente la velocidad del fan está más controlada por software. Yo vería primero que no vaya a ser cosas que en el archivo que le estás mandando una velocidad que no es de 100%. Porque la velocidad del capa, él tiene dos ventiladores. Uno que es el cooler que va aquí adentro para enfriar este disipador, ese funciona siempre al 100%. Pero el otro, el fan de capa, se regula por software. Y ese es raro, la primera vez que escucho que baja solo. O sea, sí, normalmente baja por software. O sea, por el archivo del cura. Habría que ver el archivo del cura y lo haya puesto al 100%.
porque a veces si en Ajá. el archivo de cura yo no lo puse al 100%, es posible que ese fan esté trabajando al 50, al 40, al 30, y que Ah, cuando yo lo cambio desde la consola, cambie, pero sí. después en algún momento el archivo sigue imprimiendo y me lo cambia la temperatura. Habría que poner con otras piezas si es que da el mismo problema. Si trabajas Ah, con, si en el cura le pones que tenés material ABS, a veces lo que cambia es la temperatura de la bombilla y también la velocidad de funcionamiento del fan de capa. mm, Pero yo apuntaría primero a ver, chequear mecánicamente que este disipador, digamos, este aislante de silicona esté bien puesto, que no esté roto, que el fan de capa no esté apuntando mal, porque a veces tiene el ducto en forma equivocada y está enfriándome el bloque en lugar de enfriar la pieza. Probaría que, verificaría que los cablecitos, tanto del termistor como de la resistencia, parezca que están bien y que están firmes, que cuando yo lo muevo no mueva la temperatura. Y he llegado el caso de última, o con sea, hago todo caliente, digamos, todo en caliente. sí, todo en caliente, verificar la silicona, no, eso sí que lo puedo hacer en frío, pero después en caliente, verificar de mover un poquito con la mano, así un poquito los cablecitos Ajá, y ver si te tira sí, el cambio en temperatura, ¿no es cierto? Para estar seguro de bien. que no haya un falso contacto mecánico, porque no puede ser no es un problema eléctrico, sino un problema mecánico de que no está Ajá, apoyando bien la resistencia contra el bloque y entonces no está transmitiendo el calor bien, o no está apoyando bien el termistor contra el bloque, y entonces no estoy midiendo la temperatura del bloque, sino estoy midiendo ahí el aire. Entonces, eso hay que tratar mecánicamente que esté bien. claro, Claro, si yo me paso con el tornillito ese que ajusta el termistor y se rompe el termistor, a veces el sí, termistor queda haciendo cortocircuito con el bloque y no mide la temperatura. Te mide menos 256 o menos 40 grados, te mide cualquier cosa. Eso normalmente cuando se rompió el aislante del termistor, porque lo ajusté mucho y quedó haciendo cortocircuito, termistor contra bloque, ahí te tira sí, cualquier temperatura. Pero ahí te tira francamente, o sea, eso difícilmente sea un error así, que a veces mide 200, a veces mide 50, mide 150, o sea, nunca te mide la temperatura. bien, Otra cosa parecida a esto está en la cama. O sea, la cama también tiene su resistencia de calentamiento, que en realidad es una resistencia que está impresa a lo largo de toda la cama, y su termistor. O sea, la cama tiene también el mismo sistema, una resistencia de caliente y un termistor que mide. Ahí no hay termistor centinela, pero también el mismo sistema de que si la máquina calienta la resistencia y ve que no hay variación de temperatura, va a tirar error. Cuando tenemos error de temperatura, lo primero que hay que tratar de diagnosticar es si es la cama o es el flutente, porque a veces puede dar error de temperatura y es la cama. Entonces, bueno, para evitar, para diagnosticar eso, una cosa que se puede hacer es imprimir piezas sin calentar la cama, poniéndole por el software que la cama esté a cero, o sea, que no, como le pongo cero, la cama no es que la lleva a 0 grados, sino que no calienta la cama, para que caliente solamente Hotend para ver si el error de temperatura que da es de Hotend o es de la cama. Si deja de dar error de temperatura, lo va a aprovechar de la cama. También podemos ir mirando cuando imprime los valores de temperatura que te da el valor de Hotend y el valor de la cama, y ver que no estén haciendo saltos. Si alguno de los dos está haciendo saltos de 30, 50, 30, 50, bueno, puede ser el cablecito del termistor. A veces esos sí, no, cablecitos, la del Hotman era la que me di cuenta anoche de que se ponía a 196, venía a 200, 204, 205, volvía a 200, bajaba a puede ser, 198. La cama no, la ¿cuál cama es permanecía en 50 y por eso, apuntarle primero al bloque, o sea, algún problemita en esta zona. O sea, el aislante que esté bien, si es que tiene aislante, y que estén bien enchufaditos tanto el termistor como la resistencia, bien prolijitos ahí puestos y que no estén haciendo un movimiento que cuando yo lo mueva haga mejor o peor contacto, ¿no? Si no, podría ser el cable. Podría ser el cable del termistor
que esté haciendo un falso contacto. Y entonces, claro, eso es difícil de darse cuenta, porque eso vos lo vas a ver de afuera, el cable va a estar bien, pero puede ser que adentro esté, claro, si el cable en algún punto le hemos puesto un precinto que lo apriete, a veces ese precinto está dañando los filamentos internos. Entonces, a veces hay que cambiar el termistor. Por eso, en ese caso, si no le encuentras la vuelta, lo más fácil es comprar un kit de reparación y cambiarle todo, y chao, y sabes que sale andando, y las otras cosas te quedan de repuesto. No sé cuánto costará esto ahora. En algún momento costaba 3.000 pesos, y era mucho más barato comprar todo esto junto que no andar comprando el teflón, el raccord, la boquilla, la resistencia, el termistor, aislante por separado, porque primero que, por ejemplo, el aislante ni lo consigo por separado. Y después empiezo a comprar por separado, lo empiezo a tratar de desarmar, armar, se me rompen. Es mucho más fácil comprar todo junto, reemplazas todo y sabes que sale la máquina nueva. O sea, y no era caro esto. Esto viene de Creality. De Creality vienen ya en su cajita con todas las cosas. Eso lo compran por internet. O si están acá, yo se los vendo. Si están en Tucumán, se los puede vender Esteban. Y ya los compran y los reemplazan ustedes mismos si quieren. Es la santa solución, ¿no? Otra cosa que normalmente falla es el extrusor. O sea, el extrusor normalmente tiene un mecanismo donde tengo una palanquita con una ruedita, digamos, que esto puede ser de metal o puede ser de plástico. En las Creality, esto de plástico, o sea, tiene un mecanismo que tiene una palanquita que le llaman el gatillo y parte fija. Este gatillo en las Crealities es de plástico. Anda muy bien, pero es de plástico y normalmente se tiende a rajar aquí al lado de la perita. Se fisura. Cuando tiene un uso normal, que yo lo aprieto con las manos, no. Pero si yo estoy apurado y hago una mala fuerza y le hago un poquito de fuerza lateral, se va a romper. El gatillo se consigue en internet, no era tan caro, creo que costaba 700 pesos. Si tienen una Creality, compren un gatillo de repuesto, porque en algún momento, si esto se fisura, el síntoma va a ser que las impresiones empiezan a salir esponjosas, que uno la mira, no sabe por qué, parece que anda bien, pero sale poco material, y parece que está tapada, pero no está tapada, sino que está flojo, digamos, gatillito, y entonces no está firmando bien el rodillo contra el extrusor y no está enviando el filamento correcto. Eso es algo que no es que se rompe todos los días, pero en algún momento se va a romper. Es un tornillito que se cambia en 2 minutos, pero hay que tener repuesto. Entonces, si tiene la máquina, cómprese un gatillo de repuesto, porque le va a resolver un montón de problemas. Algunos lo que hacen es que compran un kit de reemplazo de ese JTEN, con un JTEN metálico, en lugar de tener el de plástico. Yo eso no se lo recomiendo, porque después viene que el paso del motor no es el de otro. A veces cuesta un montón sacarle este engranaje que tiene en el motor. Algunas de las Creality vienen con un prisionero fácil que lo saco con un atomito Allen y lo reemplazo. Y otros pues, vienen puestos a presión. Y para sacarlo tendría que con un extractor, es un lío. Entonces, hoy si lo dejo al engranaje viejo y capaz que no es de la misma altura que el JTEN nuevo, entonces comprar un JTEN nuevo que cuesta plata para ponerle y no reemplazarlo de forma total, cómprese el repuesto de plástico y viven felices, y cuando se cambia una vez al año que se llega a romper, cambio el gatillito de plástico y siguen viviendo felices. O sea, lo mejor es no hacer un cambio, sino un reemplazo con el mismo material que tenían y anda perfectamente bien. Algunos intentan imprimir ese gatillo con la impresora. Puede ser una solución para un día, pero el material es mucho más débil el que yo imprimo que el que yo compro el gatillo hecho. ¿Se pueden imprimir esos gatillitos de plástico? Sí, pero no les recomiendo. Les recomiendo compren el gatillo que corresponde, porque tiene más resistencia y van a renegar menos. O sea, Tiene ¿no? más vida útil. Es una pieza que hace fuerza. Las Magna, las Magna 2230
tienen otro gatillito de otra forma, que va de arriba, que también suele romperse. Ese cuando hacen fuerza, digamos, ahí para destrabar el mecanismo, también tienen que tener un poquito de cuidado. Si se rompe, bueno, ahí no he visto que venga el gatillo solo, hay que comprar el extrusor completo. El extrusor completo sin motor creo que costaba 2.300 pesos, tampoco una cosa de locura de plata, y ya Claro. reemplazó también los engranajes internos, los que son con dual drive que llevan los engranajes, no solamente tiene el problema de que a veces se estropea el gatillito, sino que también los engranajes se van desgastando, son engranajes de plástico. Entonces, al cabo de un año de uso más o menos intenso, piensen en que van a reemplazar el extrusor en la Magna 2230, la Magna 2300. Al cabo de un año Sí, de impresión. Si tienen que reemplazar al cabo de un año, no tengan ninguna duda, reemplacen. En la otra, en la Ender, no van a tener que reemplazar todo, pero sí este gatillito cuando se rompa. Y también cuando se rompa, cambian y ponen otro y ya está. O sea, no es para hacerse los locos. Y el tema de los raccords, esto también es fuente de muchos problemas. Los raccords hay dos tipos. Hay uno que son estos que no tienen resorte, que llevan como una clavita. Claro, sí, que a veces se quedan como en este caso trabados, que yo si lo intento hacer fuerza para sacarlo, lo más probable es que se rompan las trabitas internas que tienen, que son como unas uñas de plástico. Eh, y cuando yo lo giro sobre el material, me termina generando este fenómeno, que son como unas zanjas, unos surcos en el teflón. Unos surcos que a veces son muy profundos y a veces sí, hacen una rebarba interna, que cuando yo pase el teflón internamente, ahí se traba. O sea, no es un tema estético exterior solamente, sino que los surcos a veces llegan a hacer la deformación interna del teflón y el teflón ya empieza a hacer resistencia contra el filamento que va pasando. Vienen, claro, teflón a veces un poquito más duro, viene una marca de teflón que se había puesto de moda hace un par de años, Capricorn, que son los teflones azules. Yo lo sí, he probado y la verdad que no he probado, no he sentido diferencia con el teflón normal. Es un poquito más justo, como que hace más fuerza, como que el diámetro interno es un poquito más chico y entonces el filamento entra justito. Ahora, eso es bueno porque cuando empuja no ocurre el fenómeno este, hay menos espacio para que entre el filamento, para que suba el filamento que sobre entre el teflón y el filamento que va entrando. Pero lo hace un poquito más duro de operar también. Y después, al ser un poquito más chico también externamente, los raccords a veces no lo muestran bien, no lo muerden bien. Habría que ponerle raccord nuevo, ¿no? Claro, si quieren gastar unos pesos, esa marca Capricorn es conocida. Hay otros teflones azules que son iguales que el, que el, este, que el blanco y que andan lo mismo el azul que el blanco, pero los que son de marca Capricorn son un poquito más, más duros y más chicos, ¿no? Ahora, lo importante es cortar las puntitas del teflón muy prolijito, nunca en ángulo, siempre bien perpendicular, con una trincheta muy filosa para que no deje rebarba, para que corte limpito y que quede el corte tanto en el extremo que va a ir contra la boquilla como en el extremo que va a ir en el extrusor. Esto es importante que esté bien enganchado y que no lo estemos ajustando y desajustando a cada rato, porque si no se nos va a gastar todo el interior y después va a quedar, digamos, el teflón con ese surco, y ese teflón con el surco es una, digamos, una resistencia mayor que hace al paso del filamento. Eh, y otra recomendación, eh, mucha paciencia y análisis de que cambió. Ah, empezó a darme ruido de temperatura, bueno, ¿cuándo? ¿Después de qué? No, después de que estuvimos desarmando tal cosa, bueno, veamos qué desarmamos y vemos de cambiarlo. Escuchar los ruidos. Ah, porque hace ruido la máquina de tal cosa y le puso un precinto para sujetar los cables y bueno, eso capaz que me está haciendo alguna
marca el cable y capaz que me hizo que los cablecitos internos se rompan. A mí al principio me parecía una burrada cuando me decían que los problemas eran los cables. Me sonaba a como cuando uno tiene un problema con una computadora y lo primero que te dice el técnico es desenchufarla y enchufarla de vuelta. Entonces, claro, cuando me decían, cuando yo llamaba para consultar por un problema con una impresora y me decían, reviso los cables, y ya, sí, revisé los cables, no, es un problema de la temperatura, no el cable. Claro, pero después te vas dando cuenta que muchos de los problemas, el origen son los cables. Porque no Pero lo ves bueno, y el cable está lindo, está bien, pero internamente hay que ver si está bien. Porque los cables que claro, se mueven son los que se rompen. Y desde afuera vos lo ves al cable y está impecable. Y hasta vos lo testeas al cable y no te da un error, no te dice que está cortado. Pero en el movimiento, en algún punto se mueve y da un falso contacto porque se separan los hilitos y después vuelven bien. Entonces, los errores esos esporádicos que no son francos, muchas veces tienen origen en los cables. En los cables, bien, a veces del hot-end, en los cables del termistor, o a veces también en los cables de los motores. A veces si un motor tiene un cablecito que esté haciendo mal contacto, en algún punto puede perder pasos. O si es el cable que lleva a un final de carrera, en algún momento me puede dar una falsa indicación de que llegó hasta el tope y no llegó, y la máquina entonces se desfasa, o no indicarme el tope, entonces choca y la máquina se la escucha que hace clac, 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 porque está intentando llegar al final y no llega nunca porque en realidad llegó pero no avisó. Entonces, los cables son la fuente recurrente de inconvenientes en la impresora 3D. Podemos hacer muchas cosas para mejorar, como por ejemplo no ponerle muchos precintos, dejar los cables lo más sueltos posible, no andar eh, tratando de dejarlos bonitos y todos prensados y todo agarrados, porque todos esos lugares donde yo prenso es donde después se produce el movimiento y donde se producen los cortes de los cables internos. A veces es mejor un cable ahí que esté sueltito, pero que no esté agarrado con nada y que no esté, digamos, con ningún punto de quiebre, y no un cable que esté prolijamente puesto, pero que haya un punto de quiebre. ujú. Entonces, para que quede claro, reviso los cables y veo qué pasa. Primero mira, claro, primero mira la parte mecánica. Trata de mirar resistencia, el bloquecito este de Eso. silicón aislante y fijarte ahí. Y después, si no tenés problemas, podría ser estos cables, o eventualmente si tenés problemas con el ventilador, podrían ser los cables del ventilador. O sea, pero también podría ser el software. O sea, yo primero revisaría esto para ver el error de temperatura. Y si el único síntoma que me queda del error es que el ventilador baja la velocidad, probaría con otro archivo generado con el archivo original que viene con la máquina, con el G-code de ejemplo, el gatito, Sí, el gatito. eso, y ver si con ese anda bien. Si con ese Ajá. no tira que baje la velocidad del ventilador, bueno, habría que montarle al cura. Ahora, si con ese gatito anda todo bien, no da error de temperatura y baja la velocidad del ventilador, bueno, Sí. hay que pensar en chequear el cablecito que va al cooler. Ujú. A ver si es que el cooler está realmente, no está indicando alguna cosa de alguna falsa señal de funcionamiento y que eso le esté generando un problema. Ahora es raro que, que no es que el síntoma que vos me decís es que lo veo lento, sino que la electrónica me dice que está lento. O sea, si hay un problema con el cable del cooler, lo más probable es que el síntoma sea que yo lo veo que el ventilador no está funcionando bien, pero la electrónica no me dice nada, me dice que está bien. Y yo lo pongo al 100% de la electrónica y no se resuelve, sino que es un problema más mecánico, o que también se puede deber a que le pusimos aerosol, el resto del aerosol se metió ahí dentro del cooler y lo está frenando, ¿no? Pero eso en general sería un problema mecánico. Yo apuntaría por ahí, ¿no? ¿Vos estás en Salta o estás en Tucumán? Tucumán. Y si no, de En última, Tucumán.
llevársela a Esteban para que la mire. Pero, Ajá. anímense a hacer mantenimiento. O sea, nosotros hacemos mantenimiento y no tenemos ningún problema en hacerlo. Cobramos por ese servicio y nos gusta hacerlo. Pero lo ideal es que si uno se va a dedicar a la impresión 3D, empieza a involucrarse un poquito. O sea, esto está bueno investigar un poco cuál es el problema, porque te va a dar experiencia para resolver otros problemas futuros. O sea, digo, no lo tomes como algo malo, el involucrarse un poquito, investigar qué es lo que está pasando, porque te va a resolver muchos dolores de cabeza futuros, ¿no? Profe, Sí. profe, disculpe, ¿no? Quería hacerle a ver si es que nos puede dar una manito. Acá en Tucumán, la verdad que las escuelas técnicas nos cuesta bastante, hacemos un autocontrol y un automantenimiento a muchas de las máquinas y herramientas, como en este caso estas máquinas que han llegado del gobierno y que son las OverPro más. He tenido algunas situaciones que se han podido resolver y incluso se me ha complicado una la semana pasada que le he resuelto por el sensor. ¿Vio usted cuando baja el cabezal completo y empieza a setear la mesa, disculpe, a la cama? Va Sí. haciendo, picando en distintos puntos para setear el Z0 de esa altura y de allí se hace el autocalibrado, digamos, que tienen estas maquinitas, las OverPro. Leyendo un poco, bien la prendían a la máquina subía el cabezal, detectaba los finales de carrera de arriba de los 3 ejes y me salía interrupción, un error de interruptor en el eje X atascado. Y resulta que no eran los finales de carrera, no eran los cables, no eran los drivers, los motores estaban funcionando bien porque la parte electrónica sí la podemos controlar y la podemos revisar desde el área electrónica en algunas escuelas. Y nos habíamos, leyendo un poco, habíamos detectado que había un final de carrera arriba del HOTEN, un pequeño final de carrera chiquitito, que ese parece que está en serie con el eje X. A uno de los profes lo había ajustado más al sensor de ese final de carrera, entonces me generaba ese error la OverPro. No sé si a usted le ha pasado eso. A ver, no sé si les pasé el manual a ustedes la clase pasada o no era en este curso que les pasé el manualcito de la OverPro. No. No, acá no. Ahora en el grupo de WhatsApp lo subo a manualcito de la OverPro, que más o menos habla de algún mantenimiento. Es una máquina muy linda, pero una máquina, claro, creo que está costando 300 y pico mil pesos, cara, no se consiguen repuestos, no se consiguen documentación, tiene algunos inconvenientes que tiene algunas cosas extrañas, como esto de los dobles sensores de temperatura y algunas otras cuestiones que le han hecho a esa máquina, que por ahí, a ver, un momentito. Entonces, esa máquina tiene, digamos, es una máquina extraña. Entonces, partamos de la base de que hay que tener paciencia y bueno, ir encontrándole las cosas raras que tiene, cómo la vamos a trabajar. Respecto al funcionamiento de la calibración, esa máquina tiene una calibración automática mecánica, ¿no? ¿Cómo es el funcionamiento? Tiene un eje, tiene los 3 ejes verticales que hacen que se mueva el cabezal hacia arriba y hacia abajo y también hacia los costados, haciendo que los motores se muevan uno más que otro que logran el desplazamiento lateral. Entonces, tiene 3 ejes verticales que hacen todos los movimientos, que combinados consiguen hacer movimientos laterales o arriba y hacia abajo. Esos tienen finales de carrera arriba. O sea, cuando la máquina yo la prendo, lleva los 3 ejes hacia arriba. Cuando detecta que llegó arriba, bueno, empieza a bajar. Entonces, primera cosa, hay que ver que
las guías lineales que tiene y las correas no estén extremadamente ajustadas, que estén lubricadas. Yo a veces les pongo unas gotitas de aceite de máquina de coser en las guías lineales que tiene verticales, para que eso corra suavemente. Porque si se traba alguno de los ejes, eso, a veces la máquina no llega a los finales de carrera arriba. Pero suponiendo que la máquina llegó y que baja, y que el problema está cuando intenta... ¿Cómo hace esa máquina para detectar que llegó a la cama al punto correcto? Esa máquina tiene un carrito soportado por los 3 ejes, donde va el jotén, pero el carrito es flotante. O sea, dentro de ese carrito está puesto el jotén, pero el jotén está agarrado en un extremo con 2 bulones fijos y bascula. O sea, dentro del carrito el jotén no está firme. El jotén está agarrado en un extremo y en el otro extremo bascula. Tiene ese movimiento así lateral. Y tiene arriba un sensor, que es el final de carrera que vos me decís, que detecta cuándo subió. ¿Y para qué es eso? Porque este sistema va a funcionar de la siguiente manera. El jotén va a bajar el carrito completo. Cuando toca en la boquilla la cama, como toca mecánicamente y sigue intentando bajar, bascula. O sea, está pensado para que llega, toca mecánicamente el piso y esto bascula. Cuando bascula, arriba detecta mecánicamente que llegó. O sea, el carrito va a bajar, tiene que tocar y tiene que bascular y tiene que tocar el final de carrera. Entonces lo que hay que chequear es que no esté trabado el mecanismo de bascular, porque a veces para dejarlo más firme, el que hace mantenimiento le ajusta los tornillos y lo deja que no pueda bascular, y ahí no va a descensar que le llegó. O sea, cuando uno lo toca un poquito haciendo fuerza, tiene que bascular y tiene que hacer clic arriba. Arriba tiene un tornillito para regular cuán sensible va a ser el clic. Un tornillo que regula cuándo va a detectar el final de carrera. Eso ustedes lo prueben en frío, porque ahí si no se va a tocar, se va a quemar, pero en frío, háganle un poquito de fuerza desde abajo, tiene que hacer clic, 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 y con el tornillo regula que apenas toque haga clic. El tornillito ese tiene que estar sensible, tiene que ser que apenas toca un poquito, hace clic y entonces detecta. Ese es el final de carrera que le va a indicar que llegó a la altura correcta. Después, aparte, hay una calibración electrónica. Pero claro, cuando toca, ya se pasó. O sea, este final de carrera no es que frena como la otra cama unas décimas de milímetro antes que uno regula para que quede la luz. Cuando toca, ya tocó y ya se pasó. Ese no va a ser el punto de trabajo. Si yo intento imprimir en ese punto de trabajo, voy a raspar toda la cama. Sino que después, por la electrónica, yo regulo cuánto quiero que baje, o sea, cuánto quiere que suba el cabezal para que genere la luz después de haber tocado. O sea, el mecanismo mecánico tiene que tocar y tiene que accionar. Después, por la electrónica, yo regulo cuánto va a subir para dejar la luz adecuada. ¿Cuánto va a subir? Va a depender de cuán sensible esté el tornillito ese que yo le puse, por eso hay que ponerlo que sea más o menos sensible y confiable y no tocarlo nunca más ese tornillo, para poder regular la calibración desde la electrónica y que no se me descalibre. Entonces, yo tengo que primero chequear que mecánicamente los 3 ejes estén corriendo, que las correas no estén súper tensas, que corra suavemente para que los finales de carrera funcionen. Después tengo que chequear que el cabezal bascule. Después tengo que chequear que cuando bascule haga clic, clic, y si no, con el tornillito de arriba, chequeo que haga el clic confiablemente. Cuando le hago un poquito de fuerza, le haga clic, un poquito de fuerza, le haga clic y siempre haga clic. Una vez que tengo eso hecho, la pongo acá a auto home, la máquina viene, hace auto home, hace el clic ese que vos decís en varios puntos, y después sube y deja más arriba o más abajo para regular la calibración. Porque ahí puedo ya, sabiendo que la mecánica funciona, desde la electrónica, fijar cuál va a ser el punto de trabajo. Tiene una forma de autocalibrarlo, que a veces anda y a veces no.
Y, digamos, cuando eran nuevas, vos le ponías autocalibrar y quedaba todo perfecto. Cuando las máquinas que me han traído a mí, que yo repare de esas, a todas le hemos hecho calibración manual, porque la autocalibración la dejaba en cualquier punto de trabajo. Pero entonces vos le haces que haga auto home, ¿sí? Y después le pones que haga una impresión de prueba, que es un círculo concéntrico que se va acercando, y mientras va haciendo el círculo, va regulando para arriba y para abajo, y eso va ajustando. Pero hay que tener cuidado porque no regula fijo, sino en la zona del círculo en la cual está pasando. O sea, la máquina va a hacer un círculo lentamente. Si yo en un punto le pongo que vaya más arriba, en esta zona va a levantar. Y la cama, o sea, si yo quiero que levante todo, tendría que cuando pasa por acá poner que levante, cuando pasa por atrás que levante, cuando pasa por la izquierda que levante, cuando pasa por el frente que levante. Si yo pongo que levante solo en un punto, en ese punto levanta. No es que levanta parejo. Eso es para que uno pueda calibrar la cama justamente en todos los lugares. Después también hay que calibrar para que imprima en el centro. Porque a veces si alguna de las correas estas de los finales de carrera, que tiene cada final de carrera unos tornillitos arriba, está descalibrado, lo que va a suceder es que la máquina no va a imprimir en el centro, sino descentrada. Entonces, desde la final de carrera de arriba, regulo para que imprima en el centro y que ande bien. Desde el final de carrera que está en el carrito, regulo para que tenga la sensibilidad adecuada. Desde la electrónica, regulo la altura de la cama. Tiene también tornillitos para regular la cama, que tiene como unas llavecitas Allen para regular la cama. Yo a esas no los toco. En general a eso lo que hago es, la pongo a la máquina a nivel, con un nivel de albañilería me fijo que esté a nivel, que no esté la cama ni cruzada en un eje ni en el otro, y lo dejo fijo eso, y después voy a chequear lo otro. O sea, nivelo primero la cama que esté plana, después hago auto home, me fijo que estén bien las correderas lineales, después me fijo que esté el cabezal ese que bascule bien, y después recién nivelo la altura de la cama. Y la altura de la cama desde la electrónica, lo que vas regulando, que levante en una zona, que baje en otra, todo, cuando está bien le tenés que poner la impresión de testeo y te tiene que imprimir casi como un plato. Es una cosa plana, de una capa redondita que se va, concéntrica, que va haciendo y va achicándose y tiene que quedarse una cosa, un círculo plano, parejo, no más alto en ningún extremo. Normalmente a esas máquinas aparte le pongo vidrio, porque claro, vienen con una gomita que es una goma que pega en la base, que todas las que me han traído, las han traído rotas. Y a veces he preguntado cuánto cuesta reemplazar la gomita, y era difícil de conseguir y era carísimo. Entonces me voy a una vidriería, le hago una plantilla de la forma no circular, sino de la forma más o menos trapezoidal que tiene la base, y hago hacer que corten los vidrios de vidrería con vidrio común de 2 milímetros, 2 milímetros y medio, que lo esmerilen un poquito en la punta y le pongo 3 clips de librería, y con eso le hago una cama de vidrio pareja. En casi todas las que me han traído, como les digo, como este sistema de calibración de la altura es medio complejo, la gente a veces no lo entiende, termina raspando la cama y termina rompiendo la goma. Es conveniente, cambien a vidrio. El vidrio a veces puede no ser tan fácil de adherir, pero si lo lijan un poquito con una lija liviana, una lija de 400, de 800, van a generar una pequeña rugosidad que hace que se vea como la goma, y el vidrio es eterno. O de última, díganle el vidrio al vidriero que le va a comprar un poquito más que uno, y ya le tienen un vidrio repuesto. El vidrio, incluso muchas máquinas caras, como la CR10, viene con vidrio. O sea, la goma es una cosa más para hobbyista que para uso industrial. Para un uso más intenso, casi todos van a tener que pasar en algún momento a las camas de vidrio. ¿Y el vidrio tiene que ser el mismo espesor que lo que viene en la cama original?
En esas Mismo máquinas, diámetro. no. En esas máquinas particularmente no hace falta porque tiene la nivelación mecánica. Esa máquina lo que necesita es una base plana, pero si está 2 milímetros más arriba, 3 milímetros más arriba, lo mismo, porque ella frena cuando detecta mecánicamente que tocó. Entonces, esa máquina primero frena arriba y es importante para que no quede descentrada, para que frene en el centro, con los finales de carrera. Y después abajo va a frenar cuando toque. Entonces, como va a frenar cuando toque, no le importa si está más alto o más bajo. Ella se autorregula. Profe, Sí. profe, disculpe, lo que me llamó mucho la atención, la pregunta que iba a cerrarlo, digamos, al tema con usted, a ver si me podía dar una manito, era cuando yo le intento hacer a esta máquina, en una hemos resuelto con ese tornillito del final de carrera de arriba del Hotend. Sí. Estaba muy ajustado y no permitía ese pivot. Con ese sí hemos resuelto el interruptor del eje X atascado que figuraba y no era el eje X, porque si uno lo ve, el eje X en esas máquinas es el motorcito de la izquierda. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te da error eje X? Porque la máquina está bajando y no da es como el error de temperatura. La máquina te da error de temperatura porque capaz que está intentando calentar, mide que no calienta y te da error de temperatura. Acá lo mismo, está intentando bajar, ya intentó mucho tiempo y no está sensando que llegó al final y entonces te dice, bueno, debe estar atascada. Tiene que estar atascada y que no está bajando. Pero en realidad no es que no está bajando, es que no está sensando. O sea, digo, no le hagas caso tan estricto al origen del error. Hay un error, tal vez lo más probable es que sea un problema de que no está bajando, pero en tu caso no es que no está bajando, sino es que no está sensando que llegó al tope. Bien. Y escúcheme, profe, ahora lo raro de esto es que en otra máquina del mismo lugar que alguien debe haber tocado algo, no hay nada quemado, como le decía, a finales de carrera hemos sensado, están trabajando los sensores de carrera de arriba y demás. Me sale de nuevo este mensaje en otra máquina donde no es el tema del pivot del Hotend. La máquina, cuando vos pedís autocalibrar o calibrar, lo primero que hace es sube arriba y trata de detectar los 3 finales de carrera, ¿verdad? Sí. En uno, golpea 2 veces y ahí nomás se me clava la máquina, no me deja hacer nada, me sale el error de interrupción atascado en el eje X y no hace nada, nunca bajó. Arriba golpeo. Puede ser que tenga mecánicamente trabado o duro alguno de los ejes. Fíjate que los ejes que tiene ahí 3 ejes lineales que son una varilla debe ser de 6 milímetros, de 8 milímetros, estén corriendo suavemente. A esas yo las lubrico, como te digo, con una gotita de aceite de máquina de coser, y que las correas que tienen no estén ni muy flojas ni muy ajustadas. A veces me han traído las máquinas algunos que le han ajustado las correas esas al máximo y queda durísimo el mecanismo y no se mueve. Entonces, puede ser no que no esté sensando, sino que esté intentando mover y no se mueve, y entonces como intenta mover y no se mueve, al no moverse no detecta el final de carrera, te da error. O sea, el final de carrera puede estar andando bien, pero si ella intenta mover y no sensa que llegó al final de carrera porque mecánicamente no se está trabado o está duro, te vas a dar ese error. Entonces, sí, yo lo que hago en ese momento, lo que hice en ese momento fue apagada la máquina, muy despacito lo bajé al flotante del Hotend, qué sé yo, 10, 15 centímetros lo bajé, prendí la máquina, se mueven los 3 ejes, o sea, no están clavados, no está tensado mucho las correas, nada, se mueve, y cuando va y golpea en los 3 sensores, golpea exactamente, es como que sí trabajan los finales de carrera, porque te das cuenta que el motor sube, va golpeando, golpea 2 veces en cada uno, y llega un momento que se clava y sale ese error. Eso me llama mucho la atención porque ya no le encontramos más la vuelta de toda la parte que está al alcance de uno. No sé si hay algo más oculto. No, digamos, habría que verla, verla físicamente. ¿Vos estás acá en Salta o estás en Tucumán también?
Tucumán. En Tucumán te diría, llevásela a Esteban. La otra vez hicimos mantenimiento, 30 máquinas que nos trajeron de esas, o sea, esa máquina las conoce de memoria. Pero Bien, hay que verla, hay que verla. Normalmente, yo lo que hago normalmente es a máquina apagada, le muevo que se mueva suavecito. O sea, porque cuando vos la prendés a la máquina, traba los motores los paso a paso para que no se produzca movimiento. Pero cuando la máquina está apagada, vos tenés que poder moverlo con la mano al cabezal, para arriba, para los costados, porque los ejes tienen que moverse suavecito. Si no se mueve suavecito, si está medio trabadito, ese puede ser el origen del problema. A veces también esas barritas que venían ahí, que se enganchaban en el carrito, o sea, tiene las tres barras que se desplazan hacia arriba y hacia abajo, y ahí tienen unos tensores, dos tensores de cada barrita al carrito central. Esas tienen unas gomitas, tienen unos mecanismos ahí que hay que ver que no estén trabados, que no impidan, que no frenen, para que eso se mueva libremente, suavemente. Donde hay un movimiento que se traba, en general, de alguna manera la máquina detecta y te tira algún error. La electrónica de esas son complicadas porque es una máquina, placa electrónica rara. Es una placa electrónica propietaria. Es más, incluso el cableado es también complicado de chequear porque está todo metido ahí, embutido. No está tan fácil de desarmar y de mirar. Normalmente los problemas que hemos tenido con esas máquinas tenían que ver más con la calibración y con la tapada, y con esto sí que transpiraba el filamento porque salía por la rosca, ¿no? Eso sí hemos tenido. Y el mecanismo también de la doble sensada del termistor también es fuente de problemas, ¿no? Pero digamos, no te sabría decir exactamente así sin verla la máquina, habría que escucharla. A veces uno, cuando la miras, o sea, a veces te das cuenta que, mira, aquí hay algo raro, o sea, escuchás un ruido distinto, ves que hay alguna cosa que está ahí y que uno cree que no tiene nada que ver, pero tal vez te estás generando algún efecto. Habría que verla, o sea, no te... por los diagnósticos que vos me contás, no se me ocurre qué otra cosa chequearle, ¿no? En el peor de los casos, habrá que ponerle un Arduino. O sea, en el peor de los casos, claro, porque una de las máquinas esas la otra vez me trajeron que tenía todo el hot-end roto, porque le habían cambiado el bloque y estaba todo roto. Y claro, no se consigue hot-end. Yo estuve tratando de buscar un hot-end para esa máquina. Había un hot-end alternativo que vendían en Europa, que costaba 20.000 pesos más los impuestos, y hasta que me llegue acá, y hay que ver si ya tenía unas ganas de decir, le pongo un hot-end, un Vulcano estándar, y le pongo una placa Arduino común, y chao. Porque en definitiva son motores paso a paso, o sea, digo, ahora, el problema es que el espacio donde le vas a poner la placa capaz que no está tan fácil de ubicar, pero perfectamente va a andar la máquina si vos le pones una placa Arduino con el firmware, el Marlin, configurada por una máquina Delta. Pero le vas a tener que poner un solo termistor y va a andar igual y va a andar con digamos, hot-end estándar, con un software estándar. Porque el problema que tiene esa placa es que el firmware de esa placa no está fácil de buscar, o sea, yo lo estuve buscando y no lo conseguí. Sí conseguí algunos manuales de mantenimiento de esa máquina, que eso es lo que se los voy a pasar ahora por el grupo de WhatsApp, para que tengan el manual, pero no habla nada habla de todo lo que es el mantenimiento, o sea, cómo chequear el termistor, cómo calibrar la altura, cómo hacer la configuración de cura, pero no te da ninguna información de reparación técnica. Profe, sí. con respecto al firmware, si hemos cambiado el firmware, hemos probado solamente 2 versiones que hemos conseguido. No le he conseguido a la versión original,
Claro, no Hemos está fácil de conseguido conseguir. incluso en páginas que son de afuera, o sea, había una página china que hemos tenido que entrar para poder bajarlo y otra, y una de Estados Unidos. Pero no me ha solucionado nada el firmware. Creíamos y dudábamos si el firmware puede generar también ese error o no. Sí, sí. Si el firmware vos le cambias el firmware, te puede cambiar cualquier cosa. O sea, no. Por eso yo no le conseguí el firmware de ese original. Hay que ver el firmware que sí, perfectamente puede cambiarte el firmware, porque hay distintos, por ejemplo, formas del auto-level. Hay algunos que son el auto-level mecánico, otros que son con el auto-level electrónico, con el BL Touch. Hay otros que son el auto-level capacitivo. Hay otros que son sin auto-level, sino con el sensor que llegó a la altura como si fuese una máquina de las comunes, de las, digamos, de las que tienen X y Z, que baja y que mira. Entonces, cómo es el firmware cambia muchas cosas. Si uno tiene el firmware, no digamos, el INO, el archivo de Arduino, lo podés mirar y podés desde el firmware cambiarle cosas. El firmware, si es el Marlin o algún dialecto del Marlin, que normalmente son esos los firmware que vienen, ahí normalmente es el mismo Marlin se usa para 99,9% de todas las impresoras que hay en el mundo. Pero claro, no es el mismo así tal cual. Es el mismo Marlin, pero hay que sacarle los comentarios a una parte y ponerle a otra. O sea, porque el mismo Marlin tiene para 20 tipos distintos de pantalla. Entonces vos tenés que sacarle los comentarios y dejarle operativa la pantalla que vos tengas. El mismo Marlin viene para impresoras Delta o para impresoras X y Z. Le tenés que poner cuál es el que vos tienes. Y es para auto-level o sin auto-level. Y cuando es auto-level, cuál es el tipo de auto-level que tenés. Y tenés los pasos por milímetro. O sea, digo, el mismo Marlin se configura, no sé, 500 parámetros. Y claro, y se particulariza para una impresora particular. Yo no sé cuál es el modelo de pantalla que tiene. Claro, si uno se pone prueba y error, capaz que le encuentra, pero te vas a tener que poner. Ahora, si vos ya encontraste un firmware que funciona y te mandaron no el hexadecimal para copiarle, sino el fuente para cargarlo con el Arduino IDE, está bueno porque vos ahí podés configurar. Ahora, si vos lo que conseguiste no es el INO para abrir con el Arduino IDE, sino es ya el hexadecimal para copiarle a la máquina, ese no le puedes tocar nada, ni podés ver cómo está configurado. Entonces, si conseguiste algún INO, algún Arduino INO, que es el firmware, ahí lo podés abrir y podés mirar cómo está y seguramente vas a poder tocar todo. Estaría buenísimo. Yo no conseguí un Arduino INO, o sea, un firmware que sea editable y modificable para esa máquina. Y los hexadecimales, no sé cómo los suben. ¿Cómo los subiste? ¿Los subiste del Arduino INO o los subiste con alguna machete que te encontraste por ahí en internet, de poner la placa en la tarjeta de memoria? ¿Con qué software lo subiste al firmware? No, el firmware hemos subido a través del Cura, desde la tablet que tiene la maquinita, tratando de usar siempre el mismo Cura para evitar también algunas recomendaciones que nos dieron. Y hemos bajado los archivos que son para cargar directamente, no para editar. El hexadecimal. Ahí bajás el hexadecimal. Habría que ver si se puede bajar, si del mismo lugar donde vos bajaste el hexadecimal, que es el que subí del Cura, podés bajar el INO. Si podés bajar el INO, que es el archivo que se puede abrir con el Arduino INO, con el IDE de Arduino, ahí lo podrías mirar y lo podés retocar y tenés toda la libertad de ver qué es lo que estás cargando. Si no, vos le cargás un ejecutable que alguien hizo y que tenés que confiar que lo configuró para tu máquina tal cual como viene, pero como hay distintos modelos de máquina, esa misma máquina venía con distintos modelos, distintas ediciones, con distintos sensores de altura, algunas venían con el BL Touch, otras venían mecánicas. Entonces hay que ver que el firmware que vos te conseguiste esté coincidiendo
con el modelo de máquina que vos tenés. Yo normalmente no recomiendo cambiar firmware de máquina, salvo que sea una máquina que la conozcamos bien o que sea una máquina estándar. O sea, con una placa de estas, placa madre mucho más estándar que estas, que tiene una placa madre extraña. Digamos, nosotros en algún momento armábamos máquinas y poníamos el firmware desde cero, pero tiene cierta complejidad. No es recomendable entrar en esa porque mismo a veces viene una Artillery o una Tronix, que son máquinas que a veces tienen problemas con el firmware. Las mismas máquinas de Creality, los firmware no están tan fáciles de actualizar ni de ver qué tienen. Más vale dejarle con el firmware que viene y no hacer ninguna cosa rara. Algunas placas madre de Creality incluso vienen con el firmware precargado y es la misma placa para la Ender 5 o para la Ender 3, pero viene con el firmware distinto y cuesta cambiarle porque hay que hacer todo un hardware mínimo, autoboot, para poder actualizar el firmware. O sea, bueno, pero nos estamos metiendo en otra cosa. Yo quería hoy ver el tema de la impresión de 2 colores. No sé si alguien tiene... Ahora le paso el manual por el grupo, a ver, le paso ahora mismo para no olvidarme. Tenemos grupo de chat. Ahí les subo el manualcito de... Los manualcitos que yo había conseguido de esa máquina, que claro, como les decía, es difícil de conseguir mucha documentación de esa máquina, pero bueno, algo se fue consiguiendo. Yo estaba tentado, como les decía, de ponerle en algún momento un Arduino común, estándar, y una placa, digamos, de estas ramps, y que salga andando, ¿no? Ahí está el manual del usuario, que tiene algunas cosas que les pueden servir, sobre todo por la parte de calibración. Bueno, ahora veamos la parte de impresión con doble filamento, que es lo que habíamos quedado la clase pasada que habían consultado, para imprimir con doble filamento. Imprimir con doble filamento es la máquina que tiene doble filamento, que igual, como yo les decía, el ideal para imprimir con doble filamento es usar los dobles filamentos para los soportes y la parte que es no de la pieza, sino que el andamio, soporte, adherencia, lo hacemos con el material de un filamento que sea soluble en alcohol, como el PVA, PV corta A, y la pieza en sí la hacemos con el PLA, y entonces eso funciona perfectamente. No necesariamente para combinar los colores, pero si alguna vez quieren combinar colores, vamos a ver cómo se combinan, y después vamos a ver también esto de cómo configurar el doble filamento en la máquina. Primero voy a buscar un objeto que sea diseñado para doble filamento. Yo encontré en Thingiverse, busqué un poquito, no encontré, pero en este de acá, en Cult, encontré estos diseños que están pensados para combinar filamentos. O sea, si uno va a cambiar el filamento a altura, es otra cosa. Le hace que dé error el final de carrera de falta de filamento, y cambia el filamento y cambia a una altura. Pero si uno quisiese hacer una pieza como esta, combinando colores, ahí no le queda otra que usar una máquina con 2 extrusores, como la Magna 2300, la Magna 2230, y ahí configurar el cura para que combine las dos piezas. ¿Tá? Entonces yo a esta la voy a descargar a los diseños. Me está pidiendo que me loguee para descargar el curso.
Es gratis, pero no me quiere descargar. A ver si me deja con Google. Descargar. Perdón, me perdí. ¿En dónde entrábamos para descargar? Yo estoy entrando en cults3d.com en un diseño que se llama, ya te digo cómo. Mini artilugio de prueba de la doble fusión. En Cults3D. Yo entré en Cults3D porque es el que encontré que estaban hechos los diseños, esto, que tienen que estar los diseños, los dos archivos para unir. ¿Está? Entonces, desde aquí en Cults3D para poner descargar me pidió que me loguee. Yo ya tenía creada una cuenta. Si no tienen creada una cuenta, van a tener que crearla para poder descargarla. Entonces, ahora que tengo el archivo descargado. ¿Cómo? Tengo el archivo descargado. Ahora lo voy a deszipear. En mi carpeta de ejemplos lo voy a poner acá. Doble impresión. O doble filamento. Entonces voy a abrir el doble filamento. Tengo aquí el test, lo voy a extraer. Creo que estoy compartiendo la pantalla completa, ¿no es cierto? Ahí tengo varios ejemplos de doble extrusión. Voy a abrir el Cura para abrirlos. Ahí descargué ejemplos. Ahora los voy a abrir desde el Cura. En el Cura lo que voy a tener que hacer es voy a tener que definir primero una impresora doble extrusión. ¿Se acuerdan que yo les decía que en el Cura la Magna 2300 y la Magna 2230 tienen dos perfiles? El perfil simple y el perfil que dice doble extrusión. Yo normalmente uso el simple cuando uso el extrusor izquierdo y entonces es más fácil. Y ahora voy a configurar, voy a abrir en el Cura la que dice doble extrusión. A ver, el Cura, ¿dónde anda el Cura? El Cura se está abriendo, pero está lento el Cura. Aquí está el Cura. Bueno, entonces, tengo el Cura. Voy a seleccionar la Magna 2300 dual. Ahí me abre un modelo de impresora que está configurado para dos filamentos. Esta no sé qué filamentos tiene. Voy a dar de alta una impresora nueva para estar seguro que la impresora, porque yo como esta las uso a veces para dar cursos, no sé ni qué ajustes tiene. Edición, ¿dónde está? Para ajustes de impresora tiene que ser. Ajuste de impresora. Agregar una impresora nueva. Tengo muchas, pero no le quiero
No le creo que... Quiero agregar una estándar para que no tengamos problemas. Voy a agregar una Hellbot, una Magna 2300 dual. Y aquí le voy a poner prueba imp 3D, para que no la confunda con ninguna de las que ya tengo. Bueno. Entonces ahora tengo la máquina, al ser una máquina dual, me permite definir acá los dos filamentos, el cabezal 1 y el cabezal 2. Ahora voy a abrir dos archivos. Voy a abrir archivo, voy a abrir el archivo que acabo de descargar en ITA 3D, en ejemplos, doble filamento, y aquí tengo varios. Fancy Cube, Minimal Link, Spiral Cylinder. Voy a poner ese que dice Fancy Cube, a ver. Ahí me abre un archivo que, si se dan cuenta, es la mitad. El Fancy Cube M1. Y ahora voy a abrir el otro archivo, que es la otra mitad. O sea, el que diseñó esto ya lo dejó al archivo en dos archivos distintos. Uno y otro. Entonces, yo marco uno y le pongo quiero que se imprima con el extrusor 1. Marco el otro y le pongo que quiero que se imprima con el extrusor 2. Entonces, yo acá estoy definiendo una parte con el extrusor 2, otra parte con el extrusor 1. Y ahora los tengo que alinear. Entonces, para alinear, lo selecciono a uno, lo selecciono al otro y le pongo con el botón derecho combinar modelos. Y ahí el cura me los une. O sea, yo los abrí, se abrieron separados y los marqué a los dos. Y primero le puse con qué extrusor quería imprimir cada uno, después le puse que combinen modelos y ahí el cura me los combinó. ¿Me van siguiendo, no es cierto? Ahora, esto que estamos viendo, todavía hay que definirle otras cosas. Porque si yo vamos a intentar segmentarlo, no creo que esté configurado todavía la torre auxiliar y todas esas cosas, porque si no, no se va a imprimir bien. Voy a ver ahí, a ver cómo se imprimiría esto según el cura. ¿Cómo se imprimiría esto? Se imprimiría así, no sé por qué. Porque vamos a ver cómo está configurado. Entonces, voy a ver la configuración. El extrusor 1 dice PLA y está habilitado. El extrusor 2 también dice PLA y está habilitado. A ver aquí. Profe, ¿cómo sabemos que realmente está tomado el extrusor 1 para una pieza y el extrusor 2 para la otra pieza? ¿Cómo te das cuenta de eso? Vemos vista de capas, el color lo puedo poner por el tipo de extrusor. Para mostrarlo. Para mostrármelo. Entonces yo pongo aquí, por ejemplo, que me muestre el extrusor 2 y aquí me va a mostrar solamente el extrusor 2. A ver si lo tomo. Aquí. Me parece que a esto lo estoy tomando todo con el 1. Porque el extrusor 2,
A ver, extrusor 1. Con el extrusor 1 estaría haciendo todo. Con el extrusor 2 no estaría haciendo nada. O sea, ahí no lo tomó porque aquí está, todo está tomándolo como el extrusor 1. Vamos a ver por qué no lo tomó. Ahí está todo. Cuando yo elijo ahí extrusor 1, me muestra extrusor 1. Cuando elijo extrusor 2, me muestra extrusor 2. Aquí el extrusor 2 no lo estaría tomando para nada. Vamos a hacer de vuelta la operación porque no lo tomo. Voy a poner a preparar. Veo el modelo, lo borro y lo voy a importar de vuelta. Abrir archivo. Abro la parte 1. Abro la parte 2. A esto lo pongo con el extrusor 2. A esto lo pongo con el extrusor 1. A ver ahora si genero. Después lo voy a unir. Primero voy a ver que se estén generando cada uno con su extrusor. Vista previa. Aquí cuando pongo extrusor 2, aparece esa pieza. Cuando pongo extrusor 1, sin el 2, aparece el 1. Aquí sí me lo tomo. Ahora lo tengo que combinar. O sea, ahí está tomando un extrusor, una pieza, el otro extrusor, otra pieza. Pero se van a imprimir lejos. Ahora tengo que unificarlos para que queden cerca, pero que cada uno siga manteniendo su extrusor. Entonces, O sea, profe, usted le hace un clic a una pieza, elige la extrusión 1, después hace un clic a la pieza 2 y le hace extrusión 2. Y después le hace clic derecho, combinar. Ya, claro, pero ahora recién cuando dice clic derecho me parece que lo cambio todo para un solo extrusor. Pero ahora cuando lo combine, espero que no se me cambie el extrusor. Aquí hasta ahora está bien definido. Esto con el 1 y esto con el 2. Ahora voy a intentar combinar, que hago clic de uno, clic de otro, y voy a poner que lo... no sé, capaz que le puse combinar modelo y capaz que era agrupar. Porque yo le puse combinar, capaz que los unió. Voy a tratar de poner agrupar a ver si es que... vamos a poner, voy a combinar. Si no ando con combinar, voy a ver agrupar. Ahí los combinó. Y espero que esté respetando los extrusores. Voy a segmentarlo y voy a ver si respetó los extrusores. Sí, ahí está respetando. Debe ser que antes había puesto agrupar y no voy a combinar. Agrupar los genera en un solo modelo. Ahí está combinado, los genera en dos. Ahí está andando, o sea, lo que hice fue los abría los dos archivos en el vista preliminar, no, sino en preparar, lo cliqué a uno y le selecciono el extrusor, lo cliqué al otro, le selecciono el extrusor, después los cliqué a los dos juntos y le puse que los combine y quedó como ahora, que cada pieza tiene la definición del extrusor, pero están físicamente pegados uno al lado del otro. Ahora igual faltan otras definiciones, y son las que vamos a ver ahora, porque para que esto se pueda imprimir en buena calidad con doble extrusor, primero aquí me quedan el cura para doble extrusor, tiene algunas configuraciones que pueden reunir. ¿Por qué? Porque yo puedo estar trabajando con distintos tipos de máquinas de doble extrusor. Cuando trabajo con las máquinas 2300, todo el material sale por la misma boquilla, con lo cual
la altura de las capas de los dos extrusores tiene que ser la misma, la temperatura de impresión tiene que ser la misma, porque si no, demorando cada vez que cambia el extrusor, calentando y enfriando. Entonces yo cuando trabajo con la Magna, tengo que chequear que en los dos extrusores esté trabajando con la misma altura de capa, tanto altura inicial, todo que esté configurado espejito, ¿no? Y después que la parte de temperatura esté igual. Y después hay alguna parte específica, aquí temperatura de material de impresión, si uno dice 200, el otro también tendría que decir 200, ¿sabes? Porque si uno dice 200 y uno dice 110, la máquina cuando cambie de material va a tener que esperar que caliente o que enfríe el extrusor, eso va un montón. Pero después de todas estas cosas, hay una parte que es la parte de, bueno, aquí la definición de la adherencia, yo puedo elegir qué extrusor voy a usar, pero aquí en doble extrusión, yo puedo poner que active o no la torre auxiliar. Conviene activar la torre auxiliar. ¿Qué es la torre auxiliar? Genera una pieza adicional que me va a generar un poco una demora en la impresión, pero que va a hacer que cada vez que en una capa la máquina tenga que cambiar de extrusión, imprima allá en la esquinita esa cosita. O sea, la máquina va a imprimir con un extrusor, pero cada vez que vaya a cambiar de material, va a ir y va a imprimir esa piecita allá a la derecha, en la esquinita. Eso va a demorar un poco, porque va a hacer que cada vez que imprime una capa, va a la esquina, imprime con ese mismo extrusor, cambia de extrusor, imprime con el extrusor nuevo, viene, imprime la pieza, vuelve a la esquina, cambia de extrusor, imprime con otro extrusor. O sea, una piecita como el Lex, ese muñequito que viene de prueba en la Magna 2300, impreso con un solo extrusor demora 2 horas, con 2 extrusores con la torre auxiliar demora 8. O sea, realmente la torre auxiliar no es inofensiva. Es increíble el tiempo y los materiales que genera, que pierde. Pero es la única manera de obtener una calidad buena en la impresión doble. O sea, una calidad buena en la impresión doble, tenemos que imprimir con torre auxiliar. Los parámetros de torre auxiliar nosotros le podríamos poner la altura, el tamaño, pero si lo dejo con los parámetros estándar, pero el que sí que genera la torre auxiliar, ¿no? Si no genera la torre auxiliar, la máquina va a salir mal, porque va a cambiar de extrusión y van a mezclarse un poquito los colores, no va a ser un cambio firme, nunca van a quedar bien hechas. Si yo la hago con torre auxiliar, esa piecita va a quedar hasta mejor que los ejemplos de esos que veíamos en la foto. O sea, va a quedar perfecta, va a quedar como el Lex ese que tiene en el ejemplo, ¿no? Ahora, hay que diseñar las piezas para doble extrusión. O sea, para poder hacer una pieza así, con 2 colores, el que las diseñó, las partió, las generó las piezas exactamente que se hermanen, y el cura lo único que hace es las imprime una pegadita a la otra. Si hubiese algún problema de diseño, no se va a poder imprimir, porque puede ser que ya se haya una superposición de los materiales que haga que haga un exceso de material, o haya un hueco entre los dos materiales que haga que no se puedan unir, ¿no? Entonces, es fundamental el que diseñe pensando en la doble extrusión. Y después, yo como les decía, normalmente uso doble extrusión no para esto, que esto es una cosa extraña que uno no usa habitualmente, que uno no está acostumbrado a diseñar, y aparte, normalmente no nos gusta esperar las 8 horas que demoraría una pieza cuando la ponen a imprimir en 2 horas, pero sí lo veo muy interesante a la doble extrusión para imprimir los soportes. O sea, yo si tuviese una pieza cualquiera, con un solo material, podría elegir hacer los soportes con otro material, los bordes con otro material, la superficie de adherencia con otro material,
Entonces yo imprimo la pieza principal con un extrusor. Y el extrusor 2, en lugar de usarlo para la pieza principal, lo uso para la parte adicional. Entonces, el extrusor 2 lo puedo usar para la parte adicional, como por ejemplo, donde está acá el soporte. Lo puedo definir con qué extrusor quiero hacer el soporte. Entonces yo puedo poner el extrusor 2 para hacer todo lo que es soporte. Esto sí es mucho más habitual. O sea, si voy a tener una máquina de doble extrusor, usar el doble extrusor no para combinar colores, sino para hacer todo el andamio. Hago todo el soporte con el extrusor 2, hago todo lo que es la parte de adherencia con el extrusor 2. Si quiero, podría generar la torre auxiliar, o podría no generar la torre auxiliar, pero ahí sí posiblemente, si imprimo con PVA, logre una impresión muy eficiente. Lo que tengo que tener cuidado es que en la Magna 2300, en la Magna 2230, la extrusión con doble extrusión se hace saliendo por la misma boquilla. Entonces, tengo que jugar con la temperatura para encontrar una temperatura que sea decente para el material principal y que se pueda usar la misma temperatura para el material de soporte, de PVA. Que normalmente el PVA se imprime un poquito menos temperatura que el PLA, y entonces voy a tener que ponerle tal vez 190 grados, 200 grados, una temperatura que sea apta para el PLA y para el PVA. Hay otras máquinas con doble extrusión donde no solamente tienen dos extrusores, sino tienen dos hotend y dos boquillas, como la FAR. Y entonces ahí yo puedo ponerle distintas temperaturas a un extrusor que a otro, y se pueden combinar materiales con distintas temperaturas. En la Magna 2230, la Magna 2300, al salir por la misma boquilla, le puedo poner por software una temperatura distinta, pero se hace lentísimo. Porque cada vez que va a haber un cambio de material, va a haber que esperar que la boquilla se enfríe o se caliente para la temperatura que corresponde a otro material, y eso es mucha pérdida de tiempo. Normalmente ponemos una temperatura que funcione decentemente para las dos. El que quiera imprimir en doble extrusión, le diría, haga inicialmente con torre auxiliar, haga para empezar los ejemplos esos que vienen hechos, y recién de ahí, una vez que le agarre la mano, puede intentar diseñar con doble extrusión. Diseñar con doble extrusión es un poquito más difícil. Las torres esas de temperatura que preguntaban la clase pasada, se hacen para determinar, para una máquina determinada, para una marca de filamento, para un color de filamento, cuál es la temperatura óptima de impresión. ¿Y por qué buscamos la temperatura óptima? Porque cuanto más frío va a ser mejor la calidad, pero va a llegar a un punto donde tal vez va a empezar a haber falla de calidad por exceso, por falta de temperatura, que el material se vaya cortando. Perdón, ingeniero, en caso de querer imprimir a dos colores, pero con un solo extrusor, ¿bien? No Magna 230 que tiene dos extrusores, por ejemplo, la Magna SE que existen los códigos ESO M600, que eso es lo que yo le preguntaba. ¿Cómo se aplican? A ver, en el Cura uno puede, lo que puede hacer una es, los códigos ESO M600, la verdad que no sé cuáles son, cómo decir, pero cuando yo imprimo doble color con la máquina común, lo más fácil es desde la consola, cuando llega a la altura que querés cambiar de color, le pones cambio de filamento y ahí cambia de filamento manual. Si no, el Cura tiene extensiones y tiene postprocesamiento que uno puede hacer, donde uno le puede hacer que añada una secuencia de comandos en alguna altura. O sea, en alguna altura que cambie, que le mande un comando de parar la impresión, pero la verdad que yo no lo he usado mucho a eso,
no te podría, digamos, yo cuando he trabajado con la Magna 1 y con la Ender 3, lo he hecho directamente por la pantallita, ¿no? La que tiene la Magna 1 tiene la opción de cambio de filamento. De la pantallita vos le mandás cambio de filamento cuando llega a la altura adecuada y automáticamente te estaciona el filamento atrás, cambia el filamento para hacer ya brito esta piola. Porque eso no demora. Demora el cambio de filamento, pero no demora la parte de, digamos, de calentar y todo el problema que hay con el cambio de color continuo. Lo haces una sola vez por Profe, si tengo una sola pieza, un solo STL, hagamos de cuenta que es una torre rectangular, y decido que en la mitad de esa torre rectangular se cambie el color. En el cura, ¿hay alguna posibilidad de decirle eso? Como hace el Simplify, que yo puedo elegir desde una cierta altura que cambie la impresión, cambie el color, cambie de función. Todo se puede. Hay que buscarle la vuelta. ¿Por qué? Porque el cura tenés el cura básico y después podés hacer lo que le llaman acá el postprocesamiento. ¿No? O sea, no sé si estoy viendo el cura ahí. Vos en el cura tenés el cura básico y después podés decir postprocesamiento. Entonces vos entras aquí al postprocesamiento, y ahí estarías sobre el archivo que generó el G-Code generando un agregado, un plus. ¿Eh? Entonces, vos querés agregarle un postprocesamiento, por ejemplo, que cambie la temperatura a una cierta altura. Entonces, vos aquí le pones a la altura, a 5 milímetros, que, bueno, cambie la velocidad, que cambie el flow, que cambie la temperatura, pero no sé si hay, aquí está, la temperatura, no sé si hay cambio de extrusor. O sea, yo creo que vos para mandarle el cambio de extrusor tendrías que agregarle una secuencia de comandos donde habría que buscar en esa máquina cuál es la de filament change, por ejemplo. Habría que ver justamente si esto funciona. O sea, vos acá le estarías diciendo, cuando llegue a una cierta altura, cambie el filamento. Y bueno, ahí le decís retracción, en qué lugar cambia. Habría que probarlo, o sea. Hay un, donde dice añadir secuencia de comando, los botoncitos azul que tiene el profe. Sí. Ahí dice color mix, ¿no tendrá algo que ver con esto o no? ¿Cuál? Color mix. Puede ser. Puede acá ser. Abajo hay otro agregado que dice filamento, cambio de filamento. Por eso, filament change yo pondría, porque Color Mix me parece que está pensada para las máquinas como la Magna 1 Dual, que permitía poner porcentajes, mixeo de colores, donde vos ponías 80% de un extrusor y 20% del otro, y mezclabas. Entonces ponías rojo y blanco y hacías un rosa. Y le podías ir cambiando el mixeo, cambiando ese porcentaje de colores a lo largo de la impresión. Entonces, ahí le podrías, ese yo creo que es el mix. En cambio, filament change debería ser acá. O sea, yo no, como te digo, no lo he usado, con lo cual no te sabría decir exactamente cuál es el código que va, pero desde esto de postprocesamiento, uno le puede poner que a cierta altura haga cosas. Aumente velocidad, disminuye velocidad, aumente temperatura. Bueno,
cambie el filamento. Habría que ver cuál es el código de la Magna 1 para cambiar el filamento y ponerlo. En general, los códigos G-code son códigos, es como un lenguaje. El G-code, si uno va aquí a los ajustes de la máquina, por ejemplo, impresora, aquí en administrar impresora, si yo veo aquí, por ejemplo, ajuste de la máquina, aquí me dice, esta secuencia de G-codes es lo que hace la máquina cuando empieza, este es cuando termina, y aquí cuando hay distintos extrusores, en teoría, esto es lo que hace la máquina cuando empieza a usar un extrusor y cuando deja de usar el extrusor. Y esto es lo que hace cuando empieza a usar el otro extrusor y cuando deja de usar otro extrusor. Ahora, esto T1, G92E0, G1, todos son comandos que hay que buscarlo en una tablita y que están, que la tablita es el G-code. Si uno busca en internet, por ejemplo, en el mismo Wikipedia, si en Wikipedia buscamos G-code, nos van a aparecer todos los comandos. En G-code, aquí está la secuencia de comandos, ¿no? Tutorial de G-code. Y ahí uno va a poder buscar cada uno de los comandos, códigos específicos. Aquí en G-code vamos a encontrar, digamos, cada codiguito de eso, cada G-code es un comando que le dice mueva el cabezal caliente. Bueno, no nos vamos a meter en el G-code, pero el G-code uno le puede poner que a la altura que quiera y genere comandos para la máquina. Los comandos para la máquina le pueden hacer movimientos, X y Z, cambio de temperatura, retracción del material. Pues, ahora, no le va a poder hacer cambio automático. Le va a tener que traer el cabezal hacia el punto cero, dejarlo que espere, y ahí uno le hace el cambio manual del filamento y le pone. Si tuviésemos una Magna 2300, habría que ver si hay un G-code que le cambie el cabezal activo, porque después el G-code normal ya le está diciendo mueva el motor del extrusor 1 o mueva el motor del extrusor 2. Entonces, eso no sé si va a poder, sin modificar la estructura del G-code, a una cierta altura cambiar el material. Sí va a poder, si tenés una máquina con un solo extrusor, que a partir de tal altura te estaciona el material el cabezal afuera, te retraiga el material, te pause. Y entonces vos ahí le sacás ese material, le pones el otro y le pones que continúe y siga la impresión. Pero no sé si vas a poder poner que te cambie el extrusor, salvo que uses alguna de esos otros parámetros que ya están. Pero todas esas cosas son ya demasiado sutiles, o sea, en general no vamos a tener todos esos problemas. Bueno, yo los tengo que dejar porque tengo ya acá otro grupo que está esperando. Les pido que sigamos activos con el grupo de WhatsApp. Yo no tengo ningún problema en que ese grupo quede. Tengo grupos que quedan desde hace varios meses. Y bueno, y cualquier problema que tengan con las impresoras, estamos aquí en Salta o estamos en Tucumán, y con total libertad
y tanto para hacer consultas como para comprar algún repuesto o eventualmente resolver algún inconveniente técnico que tengan. Así que bueno, los dejo, chicos. Buena semana y gracias por acompañarme en este curso. Hasta luego. Gracias. Ya nos estamos viendo, cuídense. Gracias. Chao, chao.